Bienvenidos a un programa más de Radio Cosmos, un programa para una audiencia con conciencia donde el único límite eres tú. Mi nombre es Homero Ochoa y les doy la más cordial bienvenida en nombre de Euden Rodolfo Acosta Roybal, gran maestro de la noble, leal y centenaria, muy respetable Gran Logia Cosmos del estado de Chihuahua. En esta ocasión nos acompaña Jesús Ordóñez Villagrán. Él es maestro masón y miembro activo de la respetable Logia Simbólica General Carlos Pacheco Villalobos. Mi hermano, buenas tardes. Muy buenas tardes, mi hermano. Mi hermano, pues muchas gracias por acompañarnos. Y el día de hoy, ¿qué tema nos traes, mi hermano? Les traigo el tema de hablar un poco o algo de los esenios. Vamos a hablar de los esenios, cómo fue que surgieron, cómo fue todo y llegar a la curación. Los esenios es una agrupación, una hermandad que data de hace muchos años, de algunos siglos ya, y que a la fecha todavía persisten, y su finalidad ha sido la de curar gente, hacer terapias. Muy bien. ¿Esta cultura de dónde viene? Para ubicarnos geográficamente. Sí, hay muchas versiones de quién es Esen. Nos llamamos esenios porque el que inicia esta hermandad se llamaba Esen. Entonces nos preguntamos quién es Esen. Esen, para ello necesitamos transportarnos un poco al antiguo Egipto y allí ubicarnos un poco, y hablaremos de Osarsip, príncipe egipcio, hijo de Abiptimetis, princesa hija del faraón. Y se puede uno preguntar, ¿quién es Osarsip? Osarsip es el que después vino a conocerse por Moisés. Okay. Pero en su nombre, como su madre, que era Timetis, pues llevaba el nombre egipcio. Y fue como fue. Entonces, si hablamos un poco de Osarsip, vamos a tratar, les voy a dar una semblanza de cómo fue, que fue por llamarlo hebreo, aunque no eran hebreos, todavía no se conocían, eran de la familia levita, los que existían allí, hijos de Abraham. Si han de recordar, había en ese tiempo, cuando Ramsés I, faraón de Egipto, en ese tiempo había un pueblo allí de los hijos de Abraham, en Egipto. Ese se vinieron de donde estaban anteriormente, que era una familia levita, que se los trajo José cuando José fue vendido por sus hermanos, o sea, José el hijo de Jacob, y fue por envidia, porque su papá Jacob lo enseñó a hacer cuentas, a leer y escribir. Y pensando como que él era el hijo menor de los hijos de Jacob, que formaron las familias, en la envidia lo vendieron a unos mercaderes egipcios. Estos mercaderes pues se lo llevaron y lo vendieron como esclavo, pero resulta que a sus conocimientos llegaron hasta el faraón y terminó siendo su administrador. En un momento dado él fue a reclamar su gente, su familia, y a platicar, pero pues obviamente cuando lo vendieron como esclavo ya llegó como una gran personalidad allá con su familia. A su regreso se vinieron de su familia levita, se vinieron con él a Egipto. Y claro, con la anuencia del faraón, que en ese entonces era que existía en ese momento. Y ahí se quedaron. Ahí crecieron, se multiplicaron los levitas, que posteriormente fueron hebreos, pero para mejor entendimiento les vamos a decir hebreos. Ahí se quedaron los hebreos. Y eran muy dados a los artes, muy conocedores de todo eso. Y uno de ellos era el joyero. Ya nos transportamos hasta Ramsés I.
el faraón, y uno de los hebreos, uno de ellos que se llamaba Amram, era su joyero. Y para esto el rey, el faraón Ramsés I, que se casó con Aisa de Pubia, la reina, que era de Mauritania. Ellos tuvieron una hija que se llamó Ab-Istimetis. Esta hija del faraón se enamoró de Amram, el joyero. Y pues obviamente que surgió un romance entre ellos. Incluso esta Timetis tuvo el valor, porque ella no podía salir del palacio hasta que no cumpliera 15 años, que la lanzaban a la sociedad como heredera, porque no había hombre heredera del trono del faraón. Pero y no podía salir, y menos pisar, no podía pisar, era tan sagrada que no podía pisar el suelo, la tierra, no podía llevar. Pues ella se arrojó y fue y pidió la mano de Amram, al papá de Amram, que se llamaba Eleazar. Okay. Hermano, para... Sí, por eso, nomás te formo así, y para que ya me preguntes. Y de allí, ese personaje, de ahí nació el producto que fue Barzosep, que es Moisés. De ahí nació ese Moisés. Para las personas que nos están escuchando, ¿dónde recomiendas tú que le den seguimiento a estas historias, a estos relatos? Pues la literatura, nosotros tenemos la literatura que hemos tenido desde hace mucho tiempo de todo. Es que la vida de los esenios, o sea, son varias civilizaciones. Okay. Parte de la civilización adámica, de Adán y Eva, de allá parte, y viene a dar hasta de Moisés y todo, y viene a dar y termina con los esenios. Termina ahí con los esenios. Entonces, eso es lo que te digo. ¿Por qué es importante lo de Moisés? Porque Moisés, que con el tiempo se convierte en el jefe de las almas, porque ya el rey, el faraón, se volvió a casar. Al volverse a casar, ya tuvo un varón. Y entonces, ese varón fue el que fue el Ramsés II. Okay. Y entonces, eran muy amigos los dos. Llevaban mucha convivencia a Orsesip y él. Pero llegó un momento en que se disgustaron, que así lo había pedido yo creo que la vida para que él se pudiera ir, y se disgustaron por celos, porque se iba a casar y lo mandó a Persia por la novia, y la novia pensaba que era el rey, total que este se puso celoso, y se fue. Y se fue ese tiempo que cruzó el desierto. Fue a dar hasta un lugar que se llamaba Poza Duba. Poza Duba, allí encontró un maestro, un patriarca, que era el patriarca Petro. Ese era también un hombre de mucho conocimiento, pero para esto, ese Petro, los sacerdotes hebreos y los hierofantes de Egipto, entre ellos sabían que tenía que llegar el hombre elegido, que tenía que marcar el paso, porque en el fondo eran monoteístas todos. Okay. Todos eran monoteístas, y nada más que para el pueblo eran politeístas. Entonces ellos sabían que tenía que venir el elegido, y ellos sabían que como ellos dentro de sus estudios y todos sabían y recibían mensajes, profetizaban y sabían que tenía que ver, entonces tenían que ponerse de acuerdo. Entonces la misma vida guía a Moisés hasta Poza Duba, al Pozo Duba, allí. Bueno, ahí en Pozo Duba, allí recogía mucha gente que le iba mal y lo que tú quieras, todo. Y entre ellos hubo una doncella, que dejó de ser doncella, se llamaba Séfora. Séfora fue raptada por los piratas, y total que cuando ya la dejaron, iba embarazada. La violaron y todo, cumpliendo un ritual. Los piratas en ese tiempo hacían un ritual para que les fuera bien en el año de la piratería. Y quedó embarazada. Posteriormente, ellos se enamoran. Y nace el niño y lo adopta Moisés.
y él le pusieron por nombre Esen. Le pusieron. Posteriormente regresa otra vez, cuando ya se avisan los sacerdotes, los sumos sacerdotes, ahí va, este parece ser elegido, y tuvo que someterse a muchas pruebas, hasta que llegaron se convencieron que sí era. Pero estaban esperando para que los llevara a otro lugar, no porque eran esclavos, sino que había la necesidad porque las culturas se estaban mezclando mucho. Ya se casaban egipcios con hebreos y resulta que se estaban volviendo politeístas. Se estaba perdiendo el origen de Abraham, que era el monoteísmo de Dios. Y entonces ya requerían, pero necesitaban el elegido. Viene Moisés y se trae a Séfora y se trae a Esen. Entonces no se fueron luego. Ya cuando comprobaron que sí era, se prepararon, había que prepararse para ir al lugar que he escogido. Obviamente mandaron a emisarios a que buscaran el lugar, no se fueron nomás al azar, a buscar el lugar y platicarlo con los reyes de los lugares donde estaban y todo, y fueron acogidos a donde se fueron al Sinaí. Ahí. Entonces ya se preparan todo. Y para esto, pues obviamente que tenían que prepararse en muchas cosas. Y una de ellas fueron los hospitales, porque tenían que curar a la gente. Tenían que ser en los hospitales que se llamaban asclepios. Y allí la mamá de Moisés, Timetis, con Séfora y todos se metieron, se involucraron en la situación. Incluso el faraón les ayudó mucho y para que se fueran. Pues de allí se fueron y de allí nació la vocación de Esen en la medicina, porque pues obviamente había los médicos, las enfermedades siempre han existido y siempre han existido los médicos. Y por consiguiente ellos se encargaron de llevar los hospitales en el trayecto que iban. Entonces ya cuando se van, ellos allá logran llegar al Sinaí. Allí, obviamente, Moisés tenía su grupo, pero tenía también su grupo de médicos que eran entre ellos Esen. Y aprendieron de Moisés, toda su enseñanza y todo lo que fue, todo lo que aprendió, todo lo que llevó, porque cuando se fue a su retiro a Posada Duba, allí lo enseñaron a despertar. Ahí se le cambió el panorama porque meditaba mucho, hasta bajo la dirección de Petro, y lo forzó y lo hizo hasta que despertó. Se hizo uno solo y encontró la razón y encontró la explicación del universo. Ahí encontró todo el conocimiento que le habían enseñado los ariofantes acá en Egipto. Y sabían que tenía que despertar él por él mismo. Y así fue. Él encontró todo, fue cuando regresó, cuando dijo, ya entendí todo, cómo está todo el cuento, y vamos. Y se vino. Y así fue como se fueron. Posteriormente, cuando siente que va a morir, que ya llegó a sus últimos tiempos, se retiró y se fueron cerca del monte Moab. Y se fue Esen con él y los médicos. Ahí lo ayudaron, ahí murió. Y de allí decidieron ellos continuar con la enseñanza de él y allí se quedaron. Y ahí es donde nace. Y entonces ya se convirtieron en los esenios. ¿En qué consisten las terapias? Dentro del conocimiento que aprendió Moisés y que se los transmitió a todos, era que él todo lo entendió y lo vio con base en las energías. Okay. Él dijo, todo es energía. Entonces todo lo vio él en esa manera y empezó a manejar y le llamó fuerzas. Dijo, hay una sola ley que rige el universo. Él le llamó la gran ley, que la da todo. Y dijo, y todo está formado por fuerzas. Incluso ahorita si definimos energía, significa fuerzas en acción. Y dijo, estas son fuerzas. Entonces empezó a ver todo el con fuerza. Y fue lo que les transmitió.
Entonces se utilizaron estas fuerzas, estas energías, porque comprendieron que nosotros somos un microcosmos y que obramos igual que el universo y nuestro comportamiento es lo mismo. Y estamos sujetos a las fuerzas que hay en el universo, estamos sujetos nosotros a ellas. Y entonces vino la forma de que se pensó el que está enfermo es porque no trae bien en armonía sus energías. Hermano, para quien nos esté escuchando y no tengan muy claro qué es el microcosmos. El microcosmos, pues somos nosotros mismos. Nosotros somos igual como, funcionamos igual como funciona el universo. Vaya. Todo funciona como si fuera el universo. Bajo una sola regla de una nueva ley, que es lo que le llamó Moisés la gran ley. Y allí hizo sus tablas, ¿no? Y puso. Entonces, esa es la cuestión. Entonces, los esenios empezaron a multiplicarse y estos formaron santuarios. No solo en diferentes, en Siria, en Egipto y todo. Entonces, había uno que se llama Engedi, estaba a las márgenes occidentales del Mar Muerto. Ahí estaba un santuario. El otro era el Monte Ebat, era la misma cordillera, todo, en Samaria. En el santuario Carmelo, en Galilea. En Tabor también era para los de Galilea. En Hermón era para los sirios. Y Monte Moab, donde murió y estaba el santuario de Moisés, allí radicaba el consejo de 70 esenios. Y estos iban, dentro de las cosas, salían a hacer curaciones a los pueblos. Eran filántropos. Y era ir a curar. Entonces se basaban con hierbas y se basaban con el trabajo en las personas, en manejarles sus energías. Y entonces era como salían. Siempre andaban vestidos de blanco, pero cuando salían a sus labores de curar y todo, se vestían con una túnica café. Y ahí se iban. Entonces, aparte de ellos tener siempre mucha meditación, mucho contacto con el universo, con todo, salían a hacer sus trabajos, a curar a gente. Entonces eran muy respetados por todos. Eran como monasterios. Ahí no entraban más que puros que fueran esenios. En la medida que iban ellos aprendiendo, iban subiendo de grado, iban cambiando de lugar. En el Monte Moab, donde estaba el Consejo Supremo, allí de 70, los demás santuarios, a la muerte de uno de ellos, tenían que mandar al más anciano y al más conocedor. Entonces iban reponiendo a los que allí, pero siempre existió los 70. Ellos siempre estaban en contacto con el universo, en meditaciones, con todo, porque manejaban mucho la cuestión de la astronomía. Y la función principal de los esenios era prepararse para la venida del siguiente elegido, que era Jesús. Entonces siempre estuvieron ellos pendientes de que fue una cosa que les recomendó Moisés, que estuvieran trabajando siempre para eso. Y ellos fueron los que estuvieron, por eso Jesús fue esenio, fue educado, formado por los esenios. Okay. Porque ellos ya, había otras escuelas en conjunto con ellos. Los Reyes Magos eran escuelas también de diferentes lugares que también sabían de eso. Y entonces cuando vieron que el universo tomó forma como se les venía diciendo los profetas, se dieron cuándo había nacido y quién era y dónde estaba. Ok. Hermano, ahorita mencionabas grados. ¿En qué consisten estos grados o cómo los podrías describir? Bueno, en aquel lado había grados porque había, en ese tiempo, hablando de ese tiempo, había esenios de la ciudad y esenios en los monasterios, por en los santuarios. Entonces, estos de la ciudad tenían un grado
pues no muy alto, conocían y sabían y estaban enterados de cosas porque les explicaban bien cómo estaba. Pero a veces ellos iban y se listaban, los subían de grado y se iban quedando aquellos que les veían la vocación de que podían llegar a ser maestros. ¿Esta escuela era iniciática? Era iniciática, pues se pasaba por una iniciación. Se pasaba por una iniciación y que era el estudio, lo mismo hasta la fecha, ¿no? Entonces, era lo que formaban. Había en las ciudades incluso algunos que eran en tiempos de Jesús, algunos de los sanedrines que eran los de ahí, algunos eran esenios, como José de Arimatea, otros eran esenios, que fueron los que le ayudaron y apoyaron mucho en la venida de Jesús. Entonces, esa era la función principal de los esenios. Esperar y poner las cosas de tal manera que así como se lo prepararon y hicieron todo para Moisés, el siguiente elegido tenía que tener también todas las condiciones para lo que venía. Ok. Mi hermano, ¿cómo eran sus trabajos de curación? ¿Qué estudian? ¿En qué se concentraban? No sé, danos más luz al respecto. Porque supieron y entendieron las fuerzas que se movían. ¿Entiendes? Ellos sabían que las fuerzas que había, que esas fuerzas eran astronómicas y era de la persona. Y entonces ellos hicieron que ellos formaron su filosofía en esas dos perspectivas, que le llamaron el océano cósmico y el océano del pensamiento. Porque se dieron cuenta que el hombre genera energías con su pensamiento. Entonces ellos entendieron que nosotros recibimos, y para nosotros es vital recibir las energías de la naturaleza, del cosmos y de todo. Entonces, y lo reciben todas las plantas y todo. Pero supieron distinguir que esa de energía que recibimos nosotros, la vital, la cósmica, que tanto nos da con la fuerza de gravedad como todo lo que compone, y la tercera, el pensamiento. Entonces nosotros con el pensamiento generamos energía, para bien o para mal. Y muchas de las veces traemos nuestro cuerpo desarmonizado porque con el pensamiento desarmonizamos las otras dos, la vital y la cósmica. Entonces nosotros necesitamos, de ahí nace lo mismo que es arriba es abajo, ¿te das de acuerdo? Entonces tenemos que traer esas tres energías en armonía, porque el pensamiento es muy fuerte, es una energía muy poderosa, porque lo que pienses lo lleva a cabo la mente. Entonces la fuerza vital se nos manifiesta a nosotros a través de nuestro cuerpo mental. Como todos somos energía, entonces nuestro cuerpo mental es energía, es un cuerpo. Entonces tenemos un cuerpo etérico que le llamamos nosotros. Se compone de 7 capas que le llamamos capitas. Entonces esas son las que nos alimentan de energía cósmica. ¿Cuáles serían estas 7 capas? Las podemos manejar, no tiene nombre. Okay. Las podemos manejar y de hecho las manejamos. Ya cuando llegamos al 3er grado manejamos esas, ¿entiendes? Entonces, que ahorita te lo explico, cuando lleguemos al 3er grado te doy una explicación. Y entonces tenemos esa. Y cuando desarmonizamos nuestro cuerpo, ya sabemos que somos energéticos, que la medicina alópata y las otras medicinas ven el cuerpo físico y ven que como algo mecánico, que es lo que está mal.
pero nunca te fijas si la energía que le fluye en él constantemente, porque somos eléctricos, electromecánicos, electromagnéticos, tenemos todo eso, si la traemos en armonía con nosotros mismos. Entonces nosotros vemos que cuando hay un padecimiento, le llamamos que hay un nudo energético que no está pasando bien, no está fluyendo a ese órgano. Entonces nos vamos hacia la parte energética de la persona. Mi hermano, ¿cuál sería la filosofía de los esenios? Ok, te voy a decir. En la filosofía de los esenios nos dicen que, como comentábamos hace rato, que en la tradición esenia la idea abstracta de la ley que encontró Moisés la reflejan en un árbol. El árbol de la vida le llaman. Porque lo que está metido acá abajo, la mitad, las raíces que están acá abajo es la materia y el espíritu es las ramas y las hojas. Así es. Ellos lo representan en lo abstracto para poder dar una justificación. Porque dicen, Moisés vio que el universo es un gigantesco orden cósmico en el que hay fuentes inagotables de energía y conocimiento en armonía. En la tradición esenia, la idea abstracta de la era comunicado por el símbolo de un árbol llamado árbol de la vida, el que te digo, ahí se ponía, porque la mitad era la materia y el otro. Moisés recibió una revelación de un arbusto. ¿Te acuerdas que tenía un arbusto que fluyó la llama? Ello representaba dos aspectos, calor y luz. El calor simbolizaba el fuego de la vida y la vitalidad. La luz simbolizaba la conciencia del hombre y su conocimiento. Era el hombre que reflejaba. Y en conjunto representaban la dualidad del universo. Concluía que el hombre recibe la vida, vitalidad y conocimiento de todas las fuerzas del cosmos. Cosmos que dominó, el mismo hombre dominó. Y él le llamó océano cósmico, o sea, la vida. Y océano de pensamiento es el conocimiento y en conjunto la formación de la conciencia cósmica del hombre. Y concluye, para que el hombre pueda alcanzar a Dios, tiene antes que dominar las fuerzas que son manifestación de Dios, la ley. El hombre tiene que ser fuerte con la ley. Entonces, por eso el símbolo del árbol de la vida permitía a los esenios comprender que estaban rodeados de fuerzas. Y de ahí nace que le ponen los nombres ángeles, como para que la gente lo entendiera, los de menor grado, le pusieron ángeles. El ángel de la luz, el ángel del agua, y entonces, porque no les era fácil explicarles que eran fuerzas, lo que era una fuerza, lo que era una energía, y todo. Entonces, así como muchas veces nos enseñan al vulgo del pueblo, le enseñan que los diferentes. Claro. Entonces lo emplearon con ángeles, le pusieron que hasta la fecha existen, todo eso lo agarró la religión católica, el significado que les dio, tanto en el mundo visible, que es la materia, como en el mundo invisible o cósmico. La comunión de esas fuerzas es utilizada en el cuerpo y la conciencia del hombre. Entonces, ese era la filosofía de ellos. Y la representaban en el árbol de la vida. Que era lo que Moisés había encontrado en su despertar de conciencia máxima que alcanzó él. Okay. Pero Moisés es muy bueno el conocer cómo nació, cómo se desarrolló, cómo se despertó, lo que hizo todo. Es muy interesante la vida de Moisés, que en otra ocasión pudiéramos tal vez verla. Con mucho gusto, mi hermano. Sí, bueno, entonces esa es la cuestión. Ya los ubicamos, llegaron aquí, y entonces los que hemos aprendido de los esenios, que traemos el conocimiento de ellos y la manera y forma de hacer las terapias. No te puedo asegurar si era igual que en aquel entonces, como estamos ahora, pero
puede que es lo mismo, la energía es lo mismo, pero el método, yo podría decirte el método, que lo hacían ellos al método que hacían ellos. Entonces se utiliza la herbolaria y se utiliza el hacer la terapia. La terapia consiste, si quieres ya entramos en el terreno de la terapia. La terapia consiste porque no se toca a las personas. De aquí donde estás tú para acá podemos hacerlo. Te puedo hacer la terapia, todo. Entonces nosotros tenemos que primeramente armonizar a la persona para poder entrar, para poder curarla. Como nos manejamos con energías, tanto cósmicas como todo, entonces tenemos que ponerle una armonía a la persona. Entonces la elevamos de tercera dimensión a cuarta dimensión. Quiero decirte que para aprender con los sesiones es vital el aprender a meditar, porque tienes que transportarte. El ser humano es trascendental, trasciende hacia otros, y en esta cara hay que trascender a esa para poder armonizar a la persona. Si yo te voy a hacer aquí tengo que armonizarte. Entonces, ¿Cómo se armoniza a alguien? Bueno, es muy fácil. ¿Es correcto decirle paciente? Sí, es paciente. Okay. Al paciente que tenemos nosotros, tenemos que armonizarlo. No le preguntamos, simplemente lo hacemos. Forma parte de la curación. Okay. Le decimos, póngase cómodo, usted tranquilo, relájese, usted mismo así, y lo empezamos a hacer. Entonces, nosotros, para poder nosotros trascender, tenemos que hacer invocaciones. Invocamos a fuerzas. Así como en las fuerzas que hay muchas fuerzas, entonces invocamos a las diferentes fuerzas para venir. Entonces nosotros, lo que te voy a decir, porque ahí, bueno, nosotros lo que hacemos es hacer ese tipo pero antes de hacerlo, nosotros, estos son puros mantras que tenemos aquí, tenemos que vestirnos de esa manera. Ok. Bueno, para los que nos están escuchando, aquí mi hermano nos está presentando un libro donde se puede ver un boceto de una especie de médico usando una bata blanca que se llama AEN, ¿es correcto el nombre? Sí. Unos guantes que les llaman YOS, tapabocas que sería Helios, un gorro blanco de nombre Entor y una banda de lino blanca llamada ENAC. Pues la imagen, la bata sería una bata larga, y pues creo que es muy parecido a lo que hoy conocemos como regularmente visten los médicos, ¿es correcto? Los médicos, sí. Nada más que nos lo ponemos energéticamente. Ah, ok. ¿Entiendes? Invocamos las energías y nos ponemos. El nombre que tú le pusiste ahí es un nombre como en sánscrito. Okay. Entre sánscritos. Entonces invocamos primero los permisos para poner a hacerlo y luego ya nos vestimos. Precisamente para no nosotros muchas veces poder adquirir el otro. Porque hay veces que el problema del otro es que trae una carga negativa de energía muy fuerte. Okay. Que es lo que lo trae muy enfermo o lo trae en esos grados, y tenemos que nosotros estar protegidos contra eso. Mi hermano, el asha o asa, que viene representado como una aguja de bisturí y del elemento plata, ¿para qué lo sirve? Nosotros usamos todos los implementos de un cirujano. Podemos realizar operaciones, podemos realizar todo. Entonces, tenemos tenemos cada implementación para cada enfermedad. Okay. Entonces usamos eso. Ese que lo ves es porque tenemos que destaparle los centros energéticos a las personas.
Normalmente la gente conoce y sabe que tenemos 7 chakras. Bueno, para nosotros esas son las primarias, pero tenemos secundarias y tenemos terciarias. Entonces tenemos que destaparlas todas. Destapamos las secundarias y las terciarias. Las primarias, hay 5 aquí en cada uno. Empezamos, pero para esto, cuando nosotros empezamos a destapanearle a la persona, nos ponemos a hacerlo. Mentalmente, nosotros ya a la otra persona casi la vemos pura energía. Entonces empezamos a picar para destapanearle. Entonces, ya cuando hacemos eso, resulta que esa energía la metemos por aquí. Okay. Y luego hacemos todo eso. Destaponeamos y metemos la energía. O sea, primero destapan las 4 extremidades. Uh-huh. Okay. Empezamos por el lado izquierdo y por el lado derecho, porque la energía de nosotros fluye, entra por aquí y sale por acá. Okay. Entonces, entra por el lado circuito, derecho, el lado izquierdo. Del lado izquierdo sale por el lado derecho. Lado derecho. Okay. Por eso el saludo lo haces con la derecha, porque estás transmitiendo la energía. Porque constantemente estamos transmitiendo energía, nada más que no pero ya cuando uno la maneja, la siente y sabe. Ahorita les digo como unos ejercicios para verla. Entonces, se destaponean esas 5 a cada uno, que son centros energéticos o podríamos llamarlos chakras si tú quieres. Cuando terminamos pasamos con las secundarias, que son la mano, que tú la viste aquí. Okay, sí, claro. El centro de la palma de la mano. Ajá, y la planta de los pies. Y en los plantas de los pies, la ilustración no nos lleva, si bien al centro sí. del pie, ¿no? Abajo de los dedos comenzaría el círculo, ¿no? Ajá. Entonces nosotros picamos aquí 32 veces así. Okay. Y luego 8 así, 8 así, 8 así, 8 así. Entonces destaponeamos todo. Te das cuenta como la acupuntura, si tú quieres. Que ellos picotean también los Aquí me llama mucho la atención que en la ilustración podemos ver un círculo con un cuadro dentro. Uh-huh. Que si no me equivoco son 2 de las 3 figuras perfectas. Sí. Y las podemos encontrar en esta ilustración. El círculo con el cuadro dentro, ¿tendría algo que ver esotérico? Claro, todo esto es esotérico, ¿me entiendes? Esotérico tiene, como tú dices, el cuadro de la perfección. Entonces tratamos de perfeccionar y poner en armonía el cuerpo. Ok, muy bien. Uh-huh. Okay, y entonces hacemos hacemos eso, hacemos la armonización y todo, y cuando ya pasamos, ya que despertamos todos los chakras o puntos de energía. Sí, todos ellos, pasamos con la columna vertebral. Ya a esos niveles ya no la vemos igual, sino la vemos como placas así, la columna vertebral. Ya la vemos. Nosotros estamos con los ojos cerrados, tú estás con los ojos cerrados. Entonces yo estoy manejando todo y estoy viendo todo. Entonces ya veo la columna vertebral. Entonces, ahí y se fija uno bien si está desacomodada y todo, entonces la acomodamos con 2. Pedimos, porque en todo esto somos asistidos por seres de quinta dimensión. Okay. Entonces, siempre estamos pidiendo y pedimos por aquí y entregamos por acá. No se me puede ir. Estos seres de quinta dimensión, ¿qué podremos entender que son o quiénes son? Son los apoyos que tenemos, okay, que nos ayudan. En las invocaciones pedimos permiso para los maestros superiores, nos abastecemos de energía, jalamos de la energía de los seres descarnados con luz. Perfecto, ok. Entonces de ellos están en espera de volver a reencarnar.
y forman un círculo. Entonces en la evocación les pedimos el apoyo. Okay. Hace tiempo escuché, no sé si tú estarás de acuerdo, y estoy viendo el libro y se me vino a la mente. No me acuerdo qué persona me platicó, y lo estoy asociando ahorita con el árbol. Decía que los seres humanos de alguna forma estamos representados como un árbol, las piernas como nuestras raíces y la columna vertebral es nuestro tronco, lo que nos mantiene rígido siempre. Sí. Entonces, él me comentaba, si tu columna está mal, es un árbol chueco, un árbol enfermo. Claro. Y veo que en esto la columna es como un punto medular de la terapia, ¿no? Sí. La agarramos, la enderezamos. Si está chueca, la enderezamos, la amarramos, lo que tú quieras. Pero de todas maneras la amarramos y ajustamos. Porque tiene que estar ajuste. ¿Por qué? Porque para nosotros, y como así sucede en lo físico, los nervios nacen en la columna vertebral. Es el canal conductor de todo. Todo. Fallando una vértebra, te falló los pies, te falló esto. Son los conductores de la energía. La médula espinal es la transmisora del cerebro, el cerebrelo, que transmite la energía. Entonces tenemos que ajustarla bien para el trabajo que vamos a hacer. Entonces lo agarramos y la ajustamos. Okay. Hermano, estoy viendo aquí, me acaba de llamar un chorro la atención. ¿Qué es el huevo áurico? El huevo áurico le llaman mucho lo que tú reflejas. Acuérdate que somos energía y emitimos energía, que viene siendo entre el sonido y la resonancia. Se transmite. Entonces, en la medida que tú eres, eso mismo reflejas. Sería más o menos lo que nos habla el Kybalión, que todos estamos en movimiento, que todos estamos en energía, que todos estamos vibrando. Sí, siempre estamos vibrando, todo es energía. En lo que le pongas en el universo, todo es energía y todo vibra. Y por lo tanto, todo emite. Somos seres electromagnéticos y emitimos, como los imanes, de estos, todo, tenemos todo. Entonces, no somos la excepción. Entonces, nosotros reflejamos eso, todos. En el mismo momento que aprendes a visualizar la energía, pues lo ves en las personas, ya como cosa común y corriente. Lo empiezas a ver y todo. Porque todo esto se lleva a través de ejercicios y trabajo y todo. No se adquiere así tan rápido. Yo te hablo porque ya tengo como más de 30 años en esto, del 84. Okay. Entonces se va haciendo, pero poco a poco va adquiriendo la persona el que se inicia y el que empieza a trabajar en eso. Empieza poco a poco. Y se le va dando ejercicios de cómo verla esto. Simplemente uno muy sencillo, si tú te pones así los dos dedos y te quedas fijando en medio, llega un momento en que vas a ver 3 dedos. Pero la cosa es que si le sigues así, lo sitúas y entonces ya vas a empezar el reflejo de tus dedos. Y así es. Entonces ya después va viendo uno los reflejos de la energía. Y ese es el juego áurico. Lo que hacemos es limpiarlo. Limpiamos, ¿por qué? Porque a veces la persona es muy negativa, la gente trae esto o otro. Entonces tratamos de que, y trae inquietud. Y su cuerpo anda en esa misma manera. Entonces lo que programamos es hacerlo. Mi hermano, ¿quiénes pueden ser iniciados? ¿Qué persona tiene cualidades para aprender esto? El que le ponga el empeño. ¿Entiendes? El que le ponga el empeño. O sea, te vas dando cuenta porque en la medida que le interese. Okay. Y te quisiera preguntar, ahorita en la actualidad, ¿cómo trabajan? Mira, te voy a decir, nosotros formamos un centro que mi señora me cayó, y otro formó Teo, hicieron. Nosotros nos seguimos, hay algunos que formaron grupos y trabajan bien con grupos ellos, y nosotros trabajamos
con pacientes que van con nosotros vamos a los hospitales, a las casas, hacemos labor de esa manera. Cuando la gente nos habla, vamos a diferentes o van a nuestra propia casa. Okay. Entonces, y hay unos que sí tienen, porque a los que inician, realmente tienen que meditar. Entonces, nosotros hemos dado cursos y a personas pocas en todo esto, pero hay centros aquí que te dan también el curso, y te dan, ahí sí van a determinados días a curación. Anterior nosotros en un principio teníamos, por decir, el miércoles en una casa, ahí iba la gente y ahí íbamos. ¿En dónde, mi hermano? Bueno, en un principio teníamos ese. Ahorita aquí es por Coronel Rosario, te puedo decir después dónde está uno. Okay. Que también ahí puede ir la gente. Y nosotros más bien andando con el maestro, andábamos dándole en diferentes lugares. Fue como y tuvimos nuestras experiencias y todo. Si te dije que una vez de Ojinaga nos sacó la policía, nos sacó hasta las orillas de la ciudad porque nos decían que éramos diabólicos. y así era. Entonces, sí. Entonces nosotros hacíamos toda esa serie de trabajos que íbamos a los lugares, y ahí en los lugares, ahí es donde hacemos el trabajo. Entonces ya nosotros, más bien yo agarramos, cuando ya nos dijo, ya les enseñé todo, ahora sí nosotros optamos por eso, de darle a la gente y todo, porque una de las cosas es que nos enseñaron es que nos dijo, les voy a enseñar hasta donde yo sé, pero con la condición de que nunca van a cobrar. Y obviamente nunca hemos cobrado. Excelente. Nosotros hemos ayudado a muchísima gente todos estos 30 años y nunca le hemos cobrado. Mi hermano, ¿qué es el maestro Numo? Bueno, dentro de reconocemos que hay maestros, como te digo, los que hablábamos, que nos apoyan, nos ayudan. Uno de ellos es Numo. Okay. Así es su nombre, Numo. Que son los que uno le pide apoyo. Porque primero haces la invocación y luego ya empiezas a recibir. Y efectivamente es muy difícil para mucha gente conocer y aceptar que fuera de nuestra tercera dimensión puede haber seres, ¿no? Sí, claro. Pero sin embargo yo siempre les he dicho, le dije, en un ejercicio, cuando he dirigido así meditaciones, les hago un ejercicio en donde los pongo que se vean enfrente de un espejo. Entonces digo, y ahí a un lado pongan un cajón, quítense la ropa. ¿Cómo se ven? Pues desnudos. Bueno, quítense la piel. Y así sucesivamente, quitarte los músculos. Y lo último, ¿qué ves? Pues el esqueleto. Ok. Agarra el esqueleto y ponlo ahí. ¿Qué ves? Dije, energía. Es la energía de nosotros. Donde pusieron es el ataúd donde van a quedar. Pero el ser es inmortal y pasa a formar parte, porque el cuerpo etérico, cuando nos separamos y morimos, el cuerpo etérico pasa a formar parte de la energía cósmica, y el otro, el cuerpo mental, pues se queda vigente, es el inmortal. Todo lo que llevas, todo ahí se queda en la mente. Todo lo que le metiste a tu mente, ahí se quedó grabada en la computadora. El cuerpo, la materia, pues se deshace a su lugar y el otro se va. Por eso aquellos tiempos de que decían que sacrificaban y todo, era precisamente que para favorecer a los dioses, para que les mandaran y les mandaban energía de las doncellas. Entonces, Entonces, el primer nivel es precisamente llegar a aprender, a armonizar, a hacer terapias o que están ahí. Entonces,
cuando ya llegan a un punto que ya lo manejan bien, que ya lo dominan y que están sintiendo frutos y se sienten muy bien, esos, el segundo nivel es utilizar las manos. Como lo hacen en el Reiki, pero es muy diferente. Porque como nosotros ya manejamos las energías, podemos manejar las energías en el cuerpo. O sea, no todo el tiempo el dolor es el dolor aquí, el problema está acá. Entonces nosotros estamos viendo la energía y estamos mandando la energía. Podemos acomodar huesos, podemos acomodar músculos y podemos acomodar, está así, les vamos manejando. Y estás energéticamente, introduces las manos y los estás haciendo. Ese es el segundo nivel. Mi hermano, nos quedan 5 minutos. En estos 5 minutos aprovecho para comprometerte para una segunda parte. Creo que no nos quedamos ni a la mitad. Es un tema sumamente interesante. No. Es un tema muy largo y la verdad es que estoy fascinado. Les comparto que mi hermano trajo unos libros aquí y nada más de ojearlos se me llegan a la mente mínimo 100 preguntas. Entonces te pido que tengamos otra sesión para seguir avanzando, a lo mejor tocar ya ahorita cómo se han desarrollado de una forma más moderna. Nos faltan los demás grados, pero ¿cómo tratar las enfermedades? Ok, sí, claro. Entonces, si quieres cerrar con eso, los últimos 5 minutos para que vean cómo tratan las enfermedades, y en la próxima emisión nos vamos, ya seguimos haciendo más historia. Bueno, tenemos una gama de instrumentos para hacer las curaciones, como un médico, ¿verdad? Tenemos diferentes, para que lo vas viendo, entonces que tienen su nombre en sánscrito, por decirlo así, y esos instrumentos los estamos manejando, porque cuando ya la persona se ve su cuerpo, cuando lo estamos curando ya no estamos viendo el cuerpo físico, sino que estamos viendo los órganos y estamos viendo todo. Entonces ya estamos trabajando con los órganos, aquel que esté bien o esté mal, y es lo que estamos manejando. Entonces tenemos una gama de instrumentos quirúrgicos y otros no quirúrgicos para poder tratar a la persona. Okay. Y cada enfermedad tiene un tratamiento en especial. Entonces, eso es lo que hacemos. O sea, cuando estamos tratando a la persona, la estamos tratando con cada uno y pedimos esos instrumentos, nos los prestan, trabajamos con ellos y así mismo los estamos entregando. Oh, excelente. La verdad, muy, muy buen tema. Te soy sincero, no me lo esperaba. Lo poco escasamente poco que conocía era otra cosa, y la verdad es que me quedo muy, muy intrigado y comprometido también para estudiar. Quiero cerrar con lo que me dijiste de las capitas. Sí. El tercer nivel, esas capitas, aprendemos a manejarlas. Entonces ya hacemos las curaciones a distancia. Ya tengo pacientes que luego me hablan, entonces mando una capita que vaya y haga el trabajo allá. O sea, no importa dónde, a donde sea. He hecho terapias hasta Sudamérica, México, donde sea. Me hablan y mando una capita para allá. Las energías pueden viajar por donde sea. No hay velocidad más veloz, no hay una más veloz que el pensamiento. Con el pensamiento te sitúas donde quieras. Perfecto. Bueno, mi hermano Jesús, pues no me queda más que agradecerte y de nuevo comprometerte para un siguiente episodio. Mi nombre es Homero Ochoa. Les agradezco a todos ustedes que se tomaron el tiempo para escuchar este audio, y de nueva cuenta les agradezco en nombre de Euden Rodolfo Acosta del Roibal, gran maestro de la noble, leal y centenaria, muy respetable Gran Logia Cosmos del estado de Chihuahua.